Vamos a crear una huella desde Ultiboard, para lo cual abrimos el aplicativo Ultiboard, creamos un nuevo proyecto, lo llamamos Bornera, que es útil para poder aplicarlo en diseño de placas impresas, y lo vamos a ubicar en la carpeta por defecto de Ultiboard y Multisim. En este caso, creamos acá en la carpeta por defecto una carpeta adicional llamada también Bornera y aceptamos. Acá nos dice que la ruta creada no existe, pero podemos crearla, ¿no? Aceptamos y se crea la carpeta. Para poder proceder entonces al diseño, buscamos el menú herramientas, asistente de partes. En este caso, una bornera es un componente del tipo THT. Continuamos acá el diseño y nos aparece este listado para componentes THT. Tenemos acá varias opciones: DIP, PGA, SPGA, ZIP y ZIP, ¿no? En este caso usamos esta opción, dado que representa a un componente que tiene una línea única de pads, ¿no? Una bornera, en este caso de dos pads, sería el objetivo de nuestro proyecto. Por lo tanto, creamos en modo zip. Acá nos aparece el dimensionamiento, las dimensiones del proyecto. Por defecto se encuentra en mils y lo podemos cambiar a milímetros, pero Ultiboard almacena también las dimensiones en mils, así que no hay ningún problema. En esta parte tenemos las dimensiones del paquete, es decir, el borde, ¿no? Este rectángulo que está aquí ubicado. Nosotros podemos cambiar las dimensiones en X y en Y. En este caso está con 7.62 milímetros para X y en Y está con 2.54 milímetros por defecto. Pero para el caso de nuestra bornera vamos a ubicar en 10 milímetros en X y en 7.5 para Y. Eso, como se puede observar, aumenta el tamaño de este rectángulo, ¿no? En altura 3D vamos a poner 8 milímetros aproximadamente. Esa es la altura que presentaría este nuevo componente cuando se pueda poner su proyección en tres dimensiones. En el tema de la compensación 3D le ponemos 0 porque el componente va a ir al ras de la placa impresa, entonces la distancia entre la parte inferior del componente y la placa es de 0 milímetros. Hasta ahí podríamos, digamos, escoger en este paso. Vamos en siguiente. Acá nos muestra cómo se vería el componente proyectado en tres dimensiones. Podemos continuar sin hacer ningún cambio, no hay ningún problema. En esta ventana podemos ver la manera de poder cambiar las dimensiones de los pads, ¿no? Las unidades continúan en milímetros y vamos a tomar en cuenta acá el tamaño del pad. Asimismo vamos a ver la forma de los pads. En este caso tenemos para la capa top, la capa bottom y las capas internas, ¿no? Las capas inner. En los tres casos, por defecto, Ultiboard muestra pads de tipo redondo, ¿no? Como valor o forma estándar. Pero también podemos encontrar formas cuadradas, rectangulares, cuadrados redondeados, rectángulos redondeados y pads que podemos tomar desde la base de datos maestra, ¿no? Y acoplarlos al proyecto para generar esta nueva huella, ¿no? Por defecto tomaremos los pads redondeados. En este caso, aquí para el tamaño del pad, escogeremos diámetro de pad con las siguientes dimensiones: 3.048 milímetros.
Entonces, como vemos acá, los pads han crecido, ¿no?, en tamaño, y en este caso, como son tres, están acá sobrepuestos uno al otro. Por lo tanto, podríamos continuar en la siguiente pantalla para ver cómo resolvemos eso. Aquí, precisamente, nos permite escoger el número de terminales que vamos a querer. Por defecto están 3 terminales, pero podemos reducirlo a 2. Entonces nos quedan dos pads aquí, con 3.048 milímetros de diámetro cada uno, y en esta parte podemos encontrar la distancia entre terminales, es decir, la distancia desde el centro de este pad hasta el centro de este otro pad. Por defecto está en 2.54, pero lo vamos a aumentar a 5. Y en ese caso, como podemos ver acá, ya los pads se separan. Esto podemos tenerlo en cuenta dado que esta es la bornera clásica que se utiliza con dos pines, ¿no? Y entonces la distancia de pin a pin es de 5 milímetros. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos estas dimensiones para nuestra bornera. Continuamos el proyecto y acá nos pide definir precisamente cuál va a ser la numeración de los pines, ¿no? Por defecto está el pin izquierdo como número 1 y el pin derecho como número 2. Podemos intercambiar eso cuando seleccionamos esta segunda opción de derecha a izquierda, y entonces el pin de la izquierda sería 2 y el pin de la derecha sería el número 1. Vamos a dejarlo acá por defecto en izquierda a derecha, ¿no? 1 a izquierda y 2 derecha. Y aquí podemos terminar. Entonces esta sería la forma de nuestra bornera, pero vamos a agregarle acá algunos detalles, ¿no? Lo que tenemos que visualizar aquí es que este punto es las coordenadas en x0 y y0. Entonces, a partir de acá podemos nosotros hacer las mediciones de distancias, ¿no?, hacia los centros de los pads y hacia los extremos, tanto superior, inferior como lateral izquierdo y lateral derecho del rectángulo que rodea a este componente que llamamos bornera, ¿no? Entonces, vamos a crear dos líneas adicionales. Una de ellas vamos a crearla en la parte baja y la otra en la parte superior. Entonces, para esto escogemos la herramienta línea y dibujamos la línea aquí. Y otra línea aquí. Bien. Entonces, estas dos líneas nos sirven también como guía para poder ubicar adecuadamente los pads dentro de la huella total, ¿no? En esta parte del diseño debemos considerar que entre estas dos líneas debe haber una distancia aproximada de 1 milímetro y entre estas dos de acá una distancia de 2 milímetros. Entonces, para poder configurar esas distancias, tenemos que considerar que este es el origen de coordenadas, es decir, x0 y y0. Y a partir de acá hacia abajo tenemos que considerar una cierta distancia y desde acá hasta arriba una cierta distancia también, de tal forma que podamos configurar esos 2 milímetros aquí arriba y el milímetro restante aquí abajo. Para ello, como ya hemos dicho al inicio, ¿no?, esta altura es 7.5 milímetros. La mitad vendría a ser 3.75, ¿no? Entonces, desde acá hasta acá debe haber menos 3.75. Eso lo podemos probar, ¿no?, seleccionando la línea inferior. Buscamos propiedades. Cambiamos acá la escala de medición y vemos que hay efectivamente menos 3.75, ¿no es cierto?, en ambos lados. Es decir, en este punto y en este punto, ¿no?, para la línea inferior, tanto acá como acá. Entonces significa que es una recta totalmente horizontal. Pues bien, entonces para lograr la distancia de 1 milímetro con esta otra línea, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta línea, sacarle sus propiedades, ¿no?,
y podemos ver acá la distancia en milímetros. Vemos que es de 2.5 hacia abajo, ¿no? En sentido negativo porque, repito, acá está el origen de coordenadas. Entonces, si hasta acá es menos 3.75, hasta acá debería ser menos 2.75. Por lo tanto, eso es lo que habría que corregir acá. Si está en menos 2.5, le aumentamos a menos 2.75 en ambos casos, en ambos extremos. Y con eso ya hemos reducido la distancia entre estas dos líneas a 1 milímetro. Lo propio habría que hacer con estas dos líneas de acá, ¿no? Hacia aquí arriba, desde el origen, hay 3.75. Si cambiamos las medidas en milímetros, comprobamos efectivamente que así es, ¿no? Y eso es en ambos casos, es en este punto y este punto. Por lo tanto, eso implica que que es una línea totalmente horizontal. Entonces, hacia acá, como tiene que haber una distancia de 2 milímetros entre estas dos, ¿no? Tendríamos que conseguir acá una distancia aproximada de 1.75 milímetros. De tal forma que el resto, ¿no?, de lo que cae acá serían 2 milímetros. Por lo tanto, si hacemos clic ahí para buscar las propiedades de esta nueva línea, cambiamos la escala a milímetros y acá tenemos 2.5, lo cambiamos a 1.75. Aceptamos y ahí ha cambiado, ¿no?, la distancia entre estas dos líneas aproximadamente a 2 milímetros. Pero vemos que los pads están muy pegados precisamente a esta segunda línea, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que movilizarlos un poco más hacia abajo. Para esto podemos seleccionar cada uno de los pads, ¿no?, y nuevamente buscando propiedades, vamos a ver acá la ubicación de estos pads. Nuevamente acá están las unidades de medida en mils, lo cambiamos a milímetros y podemos ver que el centro, ¿no?, de ese pad, tomando en cuenta este origen de coordenadas, el centro está a menos 2.5 milímetros, ¿no? Lo que nosotros queremos buscar acá es que la distancia desde la línea superior hasta este punto sea aproximadamente de 4 milímetros. Entonces tendríamos que bajar un poco, ¿no?, estos pads para lograr ese propósito, ¿no? En el caso del pad de la derecha es algo similar. Si nosotros comprobamos acá, podemos observar, si cambiamos también la unidad de medida en milímetros, que el pad de la derecha está efectivamente a 2.5 milímetros desde el origen de coordenadas. Quiere decir que desde acá hasta acá también hay 2.5, dado que el total, ¿no?, la longitud total de este rectángulo desde acá hasta acá es de 10 milímetros. Entonces, nuevamente también este pad tendría que bajar un poco para lograr que la distancia desde la línea superior hasta el centro sea de 4 milímetros. Tendríamos que tener en cuenta que si la distancia desde el origen hasta este extremo es de 3.5, para lograr los 4 milímetros tendríamos que bajar estos pads medio milímetro hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, en propiedades, si cambiamos la escala, ¿no?, acá está por defecto en 0 porque está justamente en el eje horizontal en 0, ¿no? Acá le ponemos simplemente menos 0.5 y aceptamos, y con eso hemos bajado el pad hasta 4 milímetros, ¿no?, tomando en cuenta la línea superior, 4 milímetros hasta el centro del pad. Lo mismo haríamos con este, ¿no? Pero en este caso también, como tiene que bajar la misma distancia, ¿no?, menos 0.5 milímetros. Bueno, cambiamos acá la escala, menos 0.5 y aceptamos.
Aquí vamos a modificar un poco también el tamaño del taladro, es decir, el agujero central, ¿no? Y para eso buscamos acá las características del pad, ¿no? En sus propiedades, y vemos acá la característica que nos indica agujero. En este caso, eh, vamos a escoger el diámetro del taladro según las dimensiones que tenemos aquí. Es la mitad, ¿no?, de 3.048, que sería aproximadamente 1.524, ¿no? En este caso, 1.524 milímetros. Y es lo que seleccionamos, ¿no? Aquí, como estábamos trabajando en milímetros, cambiamos aquí las unidades, vean, y acá ponemos, según el dato que mencioné, 1.524. Y aceptamos. Lo mismo hacemos con este pad. Cambiamos a milímetros. 1.524. Y ahora sí tenemos ya el diseño de la bornera terminado. Con esto podemos proceder a grabar o guardar el modelo. Nos vamos aquí a archivo, guardar en base de datos. Escogemos la base de datos por defecto y ponemos acá el nombre bornera. Este nombre debe ser único para evitar conflictos con huellas guardadas con anterioridad, ¿no?, o que estén guardadas de repente en la base de datos maestra, ¿no? Acá podemos poner dentro de esta carpetita, ¿no es cierto? Generamos acá un nuevo grupo y le ponemos acá componentes de usuario y aceptamos. Con esto hemos guardado la huella y podemos hacer uso de ella en cuanto sea necesario. Hemos definido que este pad es el número 1 y este es el número 2. El diseño que acabamos de terminar está de acuerdo con las dimensiones de esta bornera tal cual la vemos. Este sería el terminal 1 y este el terminal 2. Y ahora, para poder relacionar esta huella con un componente de esquemático dado en Multisim, simplemente tendríamos que abrir Multisim y buscamos en la base de datos de Multisim un componente que se pueda adaptar a esta nueva huella, ¿no? En el menú colocar buscamos componente y nos ubicamos acá en bloques terminales. En bloques terminales vemos acá varios tipos de huella y podríamos usar este que es, digamos, el componente 282834-2, que ya tiene asociado una huella del mismo nombre en Multiboard, ¿no? Pero si podemos, por ejemplo, usarlo acá en nuestro esquemático y acá le damos otros nombres, ¿no? Le podemos cambiar acá la denominación. Podemos decir que sea una bornera, por ejemplo, ¿no? Eh, y si buscamos editar huella, buscaríamos seleccionar de base de datos y buscamos base de datos de usuario. Y acá tenemos nuestra bornera, la seleccionamos y ya estaría, en este caso, conectado, ¿no?, con nuestra bornera generada en nuestra base de datos de usuario de Ultiboard. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es crear un componente de Multisim
con el editor. Para eso nos dirigimos al menú de herramientas, asistente de componentes, lo denominamos Bornera y le ponemos acá conector externo y lo vamos a utilizar solamente para diseño de placas impresas. Acá le ponemos como fabricante huella genérico, ¿no? El tipo de huella, seleccionamos la huella. Como ya hemos trabajado con nuestra base de datos de usuario y hemos creado esta huella, entonces simplemente la seleccionamos y acá nos aparece el número de terminales 2, ¿no? Vamos a utilizarlo como componente de sección única porque esto no tiene varias partes, es un solo componente. Continuamos y acá nos aparece el diseño, ¿no? Lo vamos a trabajar en modo ANSI Y32.2 y podemos proceder a editarlo. Aumentamos el tamaño del diseño. Vamos a edición, cambiamos el tamaño de la caja de límites y procedemos a borrar el primer rectángulo. Acá podemos mover los terminales. Ahí los tenemos, terminal 1 y terminal 2. Y con una línea podemos proceder acá a dibujar el contorno de ese nuevo rectángulo. O en su defecto usamos una multilínea. Hay que tener cuidado en hacer el trazo totalmente recto. Y ahí lo tenemos. Guardamos el trazo. Y está el nuevo componente ya delimitado, ¿no? Vamos a siguiente. Tenemos los terminales. Acá podríamos poner un tipo de terminal de energía, es decir, el positivo, ¿no? En la patilla 1 y el terminal 2, tierra, ¿no? O digamos terminal de tierra común. Entonces, para todo efecto, el terminal 1 sería positivo y el 2 sería tierra. Aquí se pueden mapear los terminales. Y entonces escogemos, pues, ¿no? Terminal 1 con energía positiva y terminal 2 con tierra. Aceptamos. Ponemos 1 acá. Ponemos 2 acá. Entonces los terminales de símbolo y los de la huella coinciden. Siguiente. Y vamos a base de datos de usuario, ¿no es cierto? Y podemos guardarlo en conectores, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Bornera. Entonces, si queremos asociarlo, buscamos en editar huella, seleccionamos de base de datos y ya está por defecto, ¿no?
o simplemente también, como lo vemos acá, ya está como bornera. La huella está como bornera ya, directamente. Entonces, con eso hemos terminado el diseño, ¿no?, de un nuevo elemento con su huella respectiva en Ultibor.